estos entornos virtuales se están dando diferentes tendencias en lo que es el proceso evaluativo, cómo vamos a llevar a cabo y qué tipos de evaluaciones podemos llevar a cabo en estos espacios. Entonces, Barbera nos habla de una evaluación automática. Esta se programa para realizar las pruebas y que la propia herramienta realice la evaluación. Por ejemplo, tenemos los cuestionarios en línea en Moodle, que nosotros preparamos esas pruebas con respuestas cortas, con selección simple, selección múltiple, verdadero y falso, entre otras, que pueden entonces tener una inmediatez en la corrección y en el eficacia, porque se realiza de forma automática en función de lo que nosotros realizamos en nuestra prueba. Entonces, bueno, esta la podemos utilizar con propósitos afirmativos o sumativos. Podemos aquí generar diferentes tipos de preguntas, porque aquellas preguntas que son cerradas, entonces tenemos una corrección automática. Sin embargo, también podemos utilizar preguntas abiertas. Entonces, bueno, aquí podemos utilizar este tipo de pruebas para trabajar con el conocimiento, como lo llaman algunos autores, memorísticos, reproductivos, y también entonces podemos tener algunas características como las variables de tiempo, como poder generar las preguntas de forma aleatoria y las respuestas de forma aleatoria. Podemos entonces generar diferentes tipos de pruebas. Este tipo de evaluación, por supuesto, tiene sus ventajas y sus desventajas y se selecciona en función de cuáles son los propósitos que se persiguen con la evaluación, es lo que tenemos que tener muy claro. Tenemos la evaluación enciclopédica, donde, bueno, hoy en día tenemos acceso a grandes cantidades de información, por ejemplo, como lo es el Internet, como entonces, teniendo esa variedad de formatos y fuentes que tienen los estudiantes y acceso a ellos, podemos entonces definir evaluación de este tipo como trabajos de ensayos, monográficos, elaboración, construcción, donde ellos deben entonces, con base a la búsqueda de diferentes fuentes en repositorios, en internet, por supuesto, curando contenidos, seleccionando contenidos reales, de fuentes fiables, entre otras cosas, podemos ver entonces aquí cómo nuestros estudiantes desarrollan esas competencias y esas habilidades. Por supuesto, aquí hay uno de los elementos que destaca y que nos preocupa mucho como docentes, que es el tema del plagio y las consecuencias que esto puede traer. Entonces, si utilizamos este tipo de evaluación, debemos orientar muy bien a nuestros estudiantes al uso de los autores, a las referencias, a las citas, a la reflexión. Después tenemos una evaluación colaborativa, esta evaluación entre pares. Entonces, bueno, aquí tenemos la evaluación que muchos conocemos, que son los foros de discusión, los debates, aquellos grupos de discusión, entre otros. Entonces, aquí lo que se busca es la acción colaborativa en el contexto, por ejemplo, la construcción de una wiki. Y aquí entonces guiamos en términos sociales y cognitivos la posibilidad de evaluar entonces todo el trabajo colaborativo que se está llevando en estos procesos. Dentro de nuestros entornos virtuales es fundamental que llevemos a cabo evaluación pedagógica. Entonces, este tipo de valoración es un cambio en la forma de comprender y de hacer las evaluaciones en nuestro entorno, que se vincula, por supuesto, a diferentes plataformas especializadas que podamos utilizar, que vamos acorde a lo que sería nuestro proceso didáctico y el uso acorde y adecuado de las herramientas que disponemos para la interacción y la participación, y por supuesto para construir los conocimientos y fomentar, por supuesto, la aprendizaje. Aquí que destaca, bueno, definir diferentes aspectos instruccionales de cómo se va a llevar a cabo este seguimiento, tener trabajos estos grupales, trabajar con las diferentes estrategias que vamos a andar en la siguiente lámina, tener la posibilidad real de ver cómo es la producción colaborativa de estos productos, cuáles son los artefactos que se van llevando a cabo, cómo acompaña este proceso de aprendizaje y cómo se va llevando a cabo cada uno de estos entregables y, por supuesto, descartar la oportunidad de la práctica y del error como parte del proceso, ¿no? Siempre de sacarle provecho didáctico, y esto es el aprender haciendo. Esto es lo que nos plantea Altuve en este año 2020. Siguiendo entonces con esto, hay algunas estrategias que favorecen esas evaluaciones pedagógicas y cómo las vamos a llevar a cabo, que son muchas de las que hemos utilizado y que invitamos a reflexionar y pensar en cómo las podemos incorporar en nuestro proceso didáctico. Cómo podemos tener un aprendizaje basado en proyectos, cómo podemos tener diferentes estudios de caso,
cómo partir de un problema, entonces cuál es la mejor solución, cómo podemos llevar a cabo ese aprendizaje con el uso de las diferentes herramientas tecnológicas. Otra de las tendencias hoy en día, que es el aula invertida. Bueno, ustedes pueden revisar este video, este material, y luego vamos a discutir, a construir el aprendizaje en servicio. Cómo entonces, en función de las evidencias que vamos observando en nuestros estudiantes, en su progreso, en la investigación, la gamificación, que también es otra de las tendencias que se está utilizando, como poder definir estrategias lúdicas, como a través de juegos fomentar. De hecho, y se están utilizando los entornos con aulas metafóricas. Entonces, cómo podemos tener a partir de un tablero, por ejemplo, de Monopolio, llevar a cabo todo un proceso de aprendizaje. Y por supuesto, el aprendizaje cooperativo o el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje colaborativo en estos espacios. Entonces, ¿qué ventajas nos dan todo el uso de todas estas estrategias didácticas en la evaluación? Primero, lo fundamental. Nosotros la toma de decisiones, nosotros con la evaluación reflexionamos sobre cómo hemos llevado nuestra práctica pedagógica. Nosotros entonces acompañamos a nuestros estudiantes en esta construcción del conocimiento. Podemos aquí, a través de esas actividades lúdicas, podemos analizar los instrumentos, las técnicas, los procedimientos que hemos llevado a cabo para la ejecución de las pruebas, de los exámenes, de las actividades. Promovemos ese aprendizaje significativo tan importante, y también la autoevaluación, que es fundamental en este proceso de aprendizaje significativo, para que los estudiantes puedan reflexionar. Ellos son los protagonistas de este proceso de aprendizaje en estos entornos. Entonces aquí incorporamos las tecnologías, las mejores tecnologías que nos permitan entonces desarrollar recursos instruccionales, cómo podemos presentar estos contenidos a través del e-learning, de pequeñas cápsulas de aprendizaje con el microlearning, como a través del uso del dispositivo móvil, cómo podemos entonces fomentar este pensamiento crítico, este pensamiento diferente, y por supuesto también la incorporación de estas inteligencias múltiples. Estas son las principales ventajas que nos resalta Altuve en este análisis en el año en curso. Ahora, ¿qué estrategias entonces nos van a permitir poder llevar a cabo esta evaluación pedagógica? Bueno, debemos irnos a contextos reales. Estamos entonces trabajando con, por ejemplo, con médicos. ¿Cuál es el contexto real? Bueno, ir a los hospitales, ir a las clínicas. Si estamos formando a maestros, entonces llevar estos a la escuela. Si estamos en el área de educación física, si estamos en el área de recreación o en el área que estemos formando, llevarlo a situaciones reales, a que se puedan ver inmersos en estos espacios y cómo se llevaría a cabo estas diferentes actividades. Tenemos entonces, por supuesto, simulaciones. Hoy en día, con todo lo que ha sido la realidad virtual y el avance de la tecnología, podemos tener diferentes simulaciones en el área de física, hay muchas simulaciones en el área de química, en laboratorio. Todo esto considerarlo como herramientas que nos permitan desarrollar este tipo de evaluación. También podemos ver con base a problemas. Podemos plantear entonces una situación problemática, por ejemplo, en el ámbito de la computación. Bueno, necesito desarrollar un software, un componente de software que me permita la gestión de las inscripciones en la universidad. Debo analizar cuál es el problema que se tiene, cuál es la mejor solución. Tenemos entonces esta evaluación constante a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Podemos usar las rúbricas, que son muy enriquecedoras. Podemos incluir a nuestros estudiantes en el desarrollo de esas rúbricas, y esto permite entonces ese feedback y esa retroalimentación. Tenemos múltiples instrumentos en diferentes momentos, y también podemos entonces usar los portafolios para esta construcción colaborativa, para esta construcción individual a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Y por supuesto, siempre fomentar también y considerar, como nos plantea Altuve en esta estrategia, lo que es la autoevaluación y la coevaluación. Ahora bien, entonces, en función de la estrategia que nosotros diseñemos, que seleccionemos, que vamos a construir, existen diferentes, diría muchísimas plataformas y herramientas de cómo vamos a llevar a cabo estos ejercicios. Dentro de las que pueden resaltar tenemos a Kahoot, que es una plataforma gratuita que permite crear cuestionarios de evaluación. Es una herramienta en la que el profesor puede entonces crear concursos para aprender, para reforzar, y podemos también tener respuestas inmediatas. Podemos ver cómo se construye, por ejemplo, una nube de palabras. Podemos hacer muchísimas cosas lúdicas con Kahoot. Nuestra conocida LMS, o nuestra plataforma gestora Moodle,
donde en nuestros cursos en línea tenemos muchas actividades, como lo define la concepción de la plataforma, para construir. Tenemos cuestionarios en línea, tenemos encuestas, tenemos foros, etc. Tenemos también Socrative, que es una herramienta que se utiliza para hacer quizzes. Tenemos también diferentes feedback, podemos hacer evaluaciones para conocer las respuestas de los alumnos en tiempo real. Estas plataformas permiten el uso de los dispositivos móviles, Moodle, Kahoot, Classroom, Form, Blogger, entre otros. Tenemos también el uso de las computadoras y que, bueno, con estos dispositivos móviles ellos pueden aprovechar con lo que les decía del e-learning, que es otra de las tendencias. El Classroom, como muchos de ustedes lo deben conocer, que nos permite crear aulas virtuales donde tenemos diferentes funciones para los docentes y la interacción con nuestros estudiantes y que por supuesto están dando. Tenemos Google Form, que también es una herramienta de la suite de Google que nos permite no solo construir cuestionarios, sino que también podemos definir exámenes y evaluaciones. Y entre otras también está Blogger para lo que es la construcción de los blogs. Bueno, son muchos aspectos sobre los que hay que reflexionar y evaluar para llevar a cabo entonces estos procesos evaluativos dentro de nuestros entornos virtuales de aprendizaje. La evaluación del aprendizaje es un proceso riguroso, un proceso sistemático de planificación, de diseño, de implementación de procedimientos automatizados con el uso de las tecnologías para evaluar, por supuesto, el nivel de logro de cada una de las dimensiones y dominios que componen estas competencias. Entonces es necesario definir cuáles son las competencias y los dominios que van a ser objeto de la evaluación, cuáles son los criterios y los indicadores de logro, cuáles son los procedimientos y los recursos que vamos a utilizar, qué medios podemos emplear para procesar la información, cuáles son los mecanismos de feedback o de retroalimentación sobre el nivel de logro alcanzado en cada dimensión, en cada competencia, cuáles son las decisiones que se van a tomar. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo esta evaluación y nos apoyamos con tecnología, debemos entonces ver cómo va a ser toda esta planificación de estas actividades. Fundamental la interacción entre los agentes y los objetos, es decir, entre los recursos, las herramientas, los dispositivos, los estudiantes, los docentes. Y por supuesto facilitar a los estudiantes la información sobre cuáles competencias o dimensiones han logrado, cómo pueden mejorar, qué tan efectivos han sido los procedimientos empleados para alcanzar las competencias. Entonces, todo esto de la evaluación en los entornos virtuales nos lleva primero a reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestra práctica pedagógica, qué impacto ha tenido sobre todo el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Tenemos que tener una evaluación continua, donde podemos ir llevando a cabo este registro del logro de las competencias, cómo va el progreso de nuestros estudiantes, poder entonces en función de eso tener siempre un enriquecimiento en función de las estrategias, los instrumentos que hemos utilizado, los resultados. Debemos analizar de forma constante también los resultados obtenidos, debemos tener ese feedback de nuestros estudiantes y por supuesto orientar la toma de decisiones. Que es fundamental, que es importante innovar en estos tiempos con todas las posibilidades que nos da la tecnología. Podemos innovar en la evaluación dentro de nuestros entornos virtuales. Me permito cerrar con lo que nos dice García Heredia, evaluar para aprender. Muchísimas gracias por este espacio para compartir con ustedes sobre todos estos aspectos teóricos y prácticos de la evaluación de los aprendizajes en los entornos virtuales desde la perspectiva tecnopedagógica. Comparto con ustedes mis coordenadas, allí tienen mi correo electrónico, mi cuenta en Instagram, mi cuenta en Twitter. Nuevamente, muchísimas gracias a la Universidad Deportiva del Sur y a la Universidad Experimental Simón Rodríguez por esta oportunidad, por estos espacios, en marco de este programa de formación en contingencia. Muchísimos éxitos y espero que hayan disfrutado esta experiencia.